Oremos. Celebramos hoy la memoria de San Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Señor Dios nuestro, que hiciste de Santo Tomás de Aquino un hombre admirable por su anhelo de santidad y su dedicación a las ciencias sagradas, ayúdanos a comprender su doctrina y a imitar sus ejemplos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Sentados, escuchemos con mucha atención esta palabra de Dios. Seguimos escuchando, ahora estamos en el segundo libro de Samuel. Veamos lo que nos presenta el actuar del David. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días David fue a casa de Obed-edom, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alborozo a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo, al son de las trompetas. Llevaron el arca del Señor y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había mandado levantar. Luego David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de acción de gracias. Cuando terminó, David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo, a cada hombre y a cada mujer de Israel, un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. Después se fueron todos, cada uno a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense, portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso, el Señor, poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense, portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Quiero que observemos bien lo que hizo David al traer el arca de la alianza. El arca de la alianza tenía las 2 tablas de la ley que estaban escritos los 10 mandamientos. Ahí estaba en esa arca. La habían perdido cuando los atacaron los filisteos, se la llevaron y la habían perdido. Ahora nos presenta cómo la recuperaron y dice dónde estaba: en la casa de Obedón. Allí estaba el arca. Todavía no existía el templo de Jerusalén. Era una tienda donde estaba colocada el arca, una tienda en la cual podía entrar la gente para poder adorar a Dios. Era el signo, las tablas de la ley eran el signo de la presencia de Dios. Si entendemos bien el arca de la alianza, que estaban las 2 tablas de la ley, se guardaba el cayado de Moisés y poco del maná, algo del maná que habían recogido en el desierto. Fíjense bien lo que saben. Con el maná era que lo molían los israelitas, se hacía una masita, la cuecían y era el pan, que sabía harina. Por 40 años eso probaron el pueblo de Israel, mientras caminaron por el desierto. Una vez entrando a la tierra prometida, donde actualmente viven los judíos, se acabó el maná, ya no hubo maná. Entendiendo entonces lo que tiene el arca, la mandó traer David, es el rey, y dice que empezó a danzar, y empezaron la fiesta y todo lo demás, y caminaban unos metros, y el primer sacrificio de un toro, y así fue haciéndolo, sacrificando animales, y todo el pueblo detrás del arca, para adorar a Dios y glorificar a Dios. Bien, eso lo hicieron, y dice que lo llevó a la tienda donde se colocaría el arca. Bien, la tienda del encuentro, el lugar de oración, en fin. Dice que después bendijo a la gente David, y entonces bendijo a su ejército, y en fin. Con David se estableció un buen ejército en el pueblo de Israel. No había ejército, David lo instituyó, lo preparó, por eso era un ejército valiente, guerrero, por eso ganaban las batallas, por la manera como David los fue preparando. ¿Qué dice cuando los despidió? Que les dio regalos, y estaban agradecidos el pueblo por el don que Dios les había dado. Un don, un regalo, eso significaba, dones, regalos. Pues David les dio esos regalos, les repartió, y se fueron todos contentos a su casa. Hubo una gran fiesta al recibir el arca de la alianza. Bien, quiero que veamos bien cómo se va prefigurando lo que el mismo David ha hecho y lo que Dios tiene preparado. Cómo en esa arca que se guardan las tablas de la ley, veamos bien quién vendrá a manifestar y ser esa misma ley. Esa misma ley será Cristo Jesús. Cristo Jesús vendrá a decirnos cómo se tienen que cumplir los mandamientos de Dios. Si los 10 mandamientos son palabra de Dios, mandatos de Dios, recuerden bien que Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Entonces Cristo vendrá a decirnos cómo se tiene que entender esa ley, cómo se tienen que cumplir los mandamientos, qué es lo que Dios quiere, cómo se debe de vivir. Y Cristo viene precisamente a hacer eso. Cristo es la palabra eterna del Padre hecha carne, que viene a decirnos cómo se tiene que entender, porque Él es la autoridad. Por eso, cuando los judíos habían interpretado la manera de vivir distinta
Y entonces Cristo dijo, pero yo les digo una y otra vez, pero yo les digo, sí. ¿Por qué? Porque es la autoridad. Porque es la autoridad del Padre en medio de nosotros. Y esa autoridad de Cristo Jesús, esa manifestación del pueblo en poder, pasaba el arca de la alianza y todos hacían reverencia, se postraban rostro en tierra y demás. Se prefigura ya esa arca. No olvidemos que la primera arca de esa nueva alianza es la Virgen María. El primer sagrario es la Virgen María, porque es la que recibió en su vientre esa palabra eterna del Padre que se hizo carne, el Dios hecho hombre. Es la nueva arca, la Virgen María. Ella va a llevar dentro a su propio hijo, el primer sagrario, la primera que viene adorando al ser que viene en su vientre, a ese Dios hecho hombre. Pues esa nueva arca es la que aparece en el Evangelio y es lo que hemos escuchado. Esa arca de la nueva alianza, el arca de la nueva alianza, la nueva alianza es Cristo Jesús que viene. Alianza significa aliarse, unirse. Cristo viene a invitar al hombre a unirse a Dios. Cristo viene a entregar su vida por amor a los hombres, entregar su vida en la cruz para salvar al hombre del pecado y de la muerte. Y viene a invitarlo a que vuelva a Dios, a que se alíe a Dios. La nueva alianza es el pacto que Cristo hace, entregar su vida a Dios Padre para que Él acepte a los hombres como sus hijos y vuelvan a Él. Por eso, el arca de la nueva alianza, el arca que llevó al que ha hecho esa nueva alianza, es la Virgen María. Quiero que entendamos bien que fueron a buscar. Habíamos dicho, y ya lo conocemos, que la Virgen María fue a buscar a Cristo junto con sus parientes, porque llegó a sus oídos de que Cristo se estaba volviendo loco. Y decían que se estaba volviendo loco, pero por lo que decían. Y Él hablaba del amor, del perdón, de la misericordia. Ellos esperaban a un Mesías guerrero, con armas, que pudiera organizarlos para poder dejar de ser esclavos, de ser sometidos, de ser tratados o explotados por los imperios, y en ese tiempo el imperio romano. Así esperaban ellos el Mesías, y tiene que venir el Mesías guerrero que nos va a lanzar, va a llevarnos a la victoria. Y así pensaban. Llega Cristo y no es lo que ellos esperaban. Cristo llega a hablar de una paz, del amor, de la conversión, del perdón. Ese está loco. Como si por siglos nos han dicho que tenemos que vivir a perdonar la máxima 3. Ese dice que hay que perdonar 70 veces 7. No será loco. Este dice, si aprendimos que el que te golpea una mejilla te pone una mejilla, yo aprendí que era ojo por ojo, diente por diente. Este viene a decirnos que el que te pegue una mejilla, le pongas la otra, que no será loco. He aprendido que no debo de permitir aquel que robe, tengo que denunciarlo y demás. Este viene a decirnos, el que se lleve la túnica, dale también el manto. El que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. El que te pida, dale. No será loco, está loco. Y lo trataron de loco porque se les hacía difícil aceptar lo que él predicaba, porque se les hacía difícil perdonar, vivir en el amor, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo los 10 mandamientos. Entonces llegó a oídos de la Virgen María que estaba loco, está loco, y está loco tu hijo, y está loco tu hijo. La Virgen María no va a buscar a Cristo porque se haya creído
que su hijo está loco. Ella no creyó jamás eso. Quiero que entiendan que la Virgen María hace acto de presencia ante su hijo porque su hijo la necesita, porque son dos corazones que siempre han vivido unidos en ese amor, porque es la madre que siente lo mismo que siente su hijo, porque es su hijo, y su hijo sabe que su madre sufre al escuchar aquello. Entonces no va a ir ella para poder apoyar a los que dicen que su hijo se está volviendo loco, no va a eso. Va a decirle a su hijo: hijo, aquí estoy para apoyarte y para decirte que tienes que continuar con tu misión, porque yo conozco el mensaje del ángel, porque el mismo ángel dijo que tú serás el salvador del pueblo de Israel, porque el mismo ángel dijo que tú liberarías al pueblo de sus pecados, y vengo a apoyarte, vengo para estar contigo, soy tu madre y sé lo que sientes y vengo para unirme a ti. Esa es la actitud de María, la madre que aparece en los momentos precisos y oportunos para poder apoyar a su propio hijo. Es el amor que los une, es esa entrega de la madre hacia su propio hijo. Así sé que no va para decirles: vengo preocupada porque escuché decir que tú estabas loco. Eso no viene. Va a ser la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que su hijo la necesita, y allí está. Esa es la voluntad de Dios. Vengo a hacer lo que me toca hacer como madre, vengo a hacer las cosas bien, vengo a hacerlo en su momento y vengo a hacerlo como Dios lo quiere. Esa es la voluntad de Dios, y eso es lo que hace la Virgen María. Por eso Cristo cuestiona a los demás, a la gente que está a su alrededor, cuando le dicen: oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos que quieren verte. San Marcos dice: escuchen esto. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Y luego dice que cuando pasaron la voz, dijo, el que iba pasando la voz dijo: allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y entonces Cristo volteó a verlos a todos los que estaban sentados en aquella casa, que no se podía entrar porque era muchísima la gente, y entonces dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y volteándolos a ver a todos, dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Recuerden entonces que cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que será la madre de Dios, ella escuchó la palabra del ángel, que es palabra de Dios, y dijo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo que tenga que hacer, lo debo de hacer y lo voy a hacer. Y estoy dispuesta a todo. Al decir sí, estaba dispuesta a un sí de todo lo que venga. Y eso que hablaban de su hijo, ese es un sufrimiento, es un dolor a una madre. Ver cómo es incomprendido su hijo cuando ya sabe el plan de salvación. Entonces, cuando el hijo es incomprendido, ella sufre, y sufre con el hijo que tiene deseos de salvar al hombre, y el hombre que se resiste, el hombre que no quiere, el hombre que rechaza la voluntad de Dios, y es un sufrir de la madre. Como hasta ahora, Cristo, que busca los corazones de los hombres para salvarlos, y ve cómo es rechazado, y la Virgen María igualmente mover y tocar sus corazones como madre para que vuelvan a su hijo, y también es rechazado. Sigue pues esto. Y aquí donde aparece la controversia de que tuvo más hijos la Virgen María. Eso debemos de entenderlo. Es que en la lengua griega existía la palabra primo, pero en la lengua aramea, lengua que Cristo hablaba, no existía la palabra primo. Eso existió hasta después. Recuerden bien, en la lengua griega sí existía la palabra primo, que significa primero, pero en el arameo no existía esa palabra. Por eso todos se decían hermanos. No utilizaban la palabra primo hermano, porque no existía para ellos. Que los evangelios se escribieron en griego, sí.
que Cristo hablaba griego igual que mucha gente hablaba. Sí, porque eran culturas vecinas y todo se comunicaba. Lo que hoy tenemos que entender entonces es, todos se decían hermanos por ser parientes cercanos. Por eso dijo San Marcos, te habla tu madre. Afuera fueron a buscarlo su madre y sus parientes. Y luego dice el que llevó la voz a Cristo, te habla tu madre y tus hermanos. Cristo quiere que hoy aprendamos que los hermanos son, ante todo, se adquiere un parentesco con Cristo cuando hacemos la voluntad de Dios. No basta solamente tener el título de yo creo en Dios. Se trata de poner en práctica la palabra de Dios, en hacer la vida. De nada sirve tener títulos de que soy católico si no vives de acuerdo. ¿De qué sirve? Si no estás haciendo la voluntad de Dios, vives de acuerdo a tu capricho, a tu manera de pensar, de acuerdo a cómo tú piensas, como tú crees. Es que no es la voluntad de Dios. Que tienes que pensar cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere. Por eso, hoy aprendemos en ese testimonio del Evangelio la actitud de la Virgen María, la mujer prudente, la mujer servicial, la mujer atenta a hacer la voluntad de Dios, la mujer dócil, noble, la mujer que siente lo que siente su hijo, porque son dos corazones unidos. Aquí tenemos que aprender cómo los corazones de una madre a un hijo se unen en el mismo sentir, y lo siente la Virgen María y lo siente Cristo. Los dos sienten ese mismo amor. Hay alegría, lo sienten. Hay esa tristeza, preocupación, lo sienten. Por eso va a buscar. Y esto no es alguna novedad para decir, una madre siente ciertamente, una madre siente, aunque el hijo esté lejos, pronto piensa y siente y dice, como que se me vino a la mente y como que me levanté preocupada por él. ¿Qué estará pasando? ¿Estarán bien? Voy a hablarle a ver cómo está. Y le hablan, me he sentido mal, he tenido esos problemas. Entonces no me equivoqué, si lo que sentía así, yo sabía que algo andaba mal. Es el sentir. Ese es un gran misterio, el sentir lo que nos une a la madre y sentimos lo mismo. Y siente cuando los hijos sufren. Por eso es lo que sucede aquí. Lo que hemos escuchado en el Evangelio fue precisamente porque sentía que algo no estaba bien. Su hijo estaba sufriendo y fue. Y sentir la presencia de su madre, el apoyo de su madre, Cristo Jesús, para él era verla, contemplarla, escuchar su palabra, motivado por ella, a seguir adelante. Por eso, como hombre, Cristo lo sentía. Entonces es algo grande ver, hacer la voluntad de Dios. Para poder vivir entonces ese parentesco, es esto, somos hijos de Dios, pero ¿vivimos como hijos de Dios? Pues para vivir como hijos de Dios, no solamente decir con nombre, somos hijos de Dios, vives como hijo de Dios, pues pon en práctica la palabra de Dios, escucha el Evangelio y vívelo, y así sentir ese parentesco de vivir con dignidad como hijos de Dios, en hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Pónganse de